Familia, ¿qué les parece si esta mañana aquí en Sale el Sol filosofamos? Bien. Y nos vamos a los principios del existencialismo, hablando de cuál es el sentido que tenemos los seres humanos en la vida. ¿Por qué seremos la única especie que realmente se hace esta pregunta? Justo hoy en la mañana platicaba con un compañero y me decía, pues es que vengo bastante deprimido, es lunes, y otra vez meterme como en esta ruedita, como si fuera un hámster, donde otra vez me pongo a trabajar y entonces acaba el viernes y entonces agarro energía para descansar y entonces me gasto el dinero que ya me gané, pero entonces vuelvo a trabajar esta mañana. Ese es el sentido de la vida para los seres humanos, despertarnos todos los días, llegar, trabajar, cumplir y luego morirnos, quizá enfermarnos en el camino. Vamos a platicar sobre este tema con una gran logoterapeuta, filósofa, Ana Lourdes de la Vega. Bienvenida. Gracias, buenos días. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es para cada quien distinto. El sentido es único y repetible. Y el sentido no se inventa, se descubre. Y por lo tanto se descubre cada ser humano qué es lo que tiene que responder ante la vida. ¿Y habrá alguien que pueda vivir sin sentido a la vida? Sí, tiene una frustración existencial porque no encuentra su sentido. ¿Para descubrir se busca? Sí, claro. Para descubrir se busca. Se busca mediante una técnica racional en la que vamos viendo quién eres tú realmente, cuáles son tus valores, y la logoterapia te hace congruente con tus valores. ¿Esta búsqueda comienza desde que somos niños o se va desarrollando poco a poco o hasta la adultez? ¿Cuándo comenzamos a encontrar el sentido de nuestra vida? Cuando el niño ya se cuestiona por qué estoy aquí, qué es lo que quiero hacer. No Pero te- ¿el sentido a qué va? ¿No? Existencialismo puro. Claro. ¿no? Sí, ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí si yo no pedí venir? ¿No? Claro. Un ¿Por qué poco- estoy aquí? Porque no pedí venir, pero ya estás aquí. Exacto. Y aquí tienes un propósito y una misión que debes de cumplir para completar tu existencia y para perfeccionarte, para ser en el fondo feliz. Pero el sentido de la vida, vas encontrando diferentes sentidos Sí. en la vida, ¿no? Claro. Va cambiando tus circunstancias y vas encontrando un nuevo sentido que te impulsa a salir adelante, ¿no? Claro, el sentido va cambiando, incluso puede cambiar de una hora a otra. Ahorita en este momento el sentido de nosotros es hablar sobre esto y tratar de entenderlo lo mejor posible. Pero me gustaría que ahondáramos un poquito más a fondo, o sea, que fuéramos más allá. O sea, ¿qué es el sentido? El sentido es a lo que me dedico, el sentido es a lo que me apasiona, el Como sentido vivo. es a quien amo. ¿Qué es el sentido como tal? O sea, ¿cómo lo puedo definir, por así decirlo? El sentido es una direccionalidad que busca todo ser racional de su existencia. Es decir, ¿qué tengo que hacer yo aquí y ahora? Ok. ¿Qué hago en esta existencia? ¿Por qué estoy aquí sobre la tierra? Es como el para qué estoy, qué significa mi vida en este momento para ti Sí. o para todos los demás. ¿En qué te basas para buscar ese sentido, no? Pues te basas en tus circunstancias, te basas en dónde estás. Para una ama de casa su circunstancia es atender su hogar. Puede no atenderlo y puede frustrar su voluntad de sentido. Me encanta porque entonces no es debatible el sentido de tu vida con el sentido de mi vida, No, claro. con el sentido que tiene cada quien. Es completamente personal y cada quien o sea, no le puedes decir a alguien, no, es que estás mal, que tú crees que después de esta vida te vas a reencarnar y no sé cuánto. Entonces esa persona ya encontró el sentido del karma, por ejemplo, y entiende que cada acción tiene una reacción y que, como en India, que las personas vuelven a reencarnar a una mejor vida, algunos y tal. Ese ya es su sentido de la vida y es completamente respetable. O sea, nadie te puede enseñar el sentido de la vida. Tú solito lo vas descubriendo independientemente de las creencias que te hayan hecho. Lo vas descubriendo y de acuerdo a tus valores. ¿Y qué pasa si yo creo que mi sentido es tal, mi sentido de vivir es tal, pero al final no fluye? ¿Qué pasa ante esa frustración? ¿Qué hago si yo creía que ese era mi sentido? Yo sé que para eso soy bueno, para eso estoy viviendo, mi labor es tal, y si no fluye por ahí. Corriges el sentido. Víctor Frank, antes de entrar al campo de concentración, en donde traía un manuscrito con toda la logoterapia, que se lo quitaron, por supuesto. Y él quería salir vivo de los campos de concentración para escribir la logoterapia y escribió 20 libros. Víctor Frankl, el Víctor escritor Frankl. de El hombre en busca El de hombre en sentido. busca de sentido. ¿Y la logoterapia qué es? La logoterapia es una psicoterapia que ayuda a encontrar el sentido en la existencia para cada una de las personas, mediante un ejercicio racional de preguntas y respuestas, y te hace congruente con tus valores. No ¿Por se qué? puede imponer valor a nadie. Cada quien elige los valores que su circunstancia
su vida, su lugar, su nacionalidad, le dan. Pero llega un momento que te encuentras sin sentido, que dices, ¿qué sentido tiene mi vida? O sea, esos momentos en que crees que no tienes orientación, que no tienes, tu vida ya no vale nada. Sí. Entonces, Al menos eso crees. En ese momento, ¿no? Pasa mucho en la adolescencia, ¿no? De pronto hay No, y a una todas edad como edades. muy Y, específica. en la que- y dependiendo de tu circunstancia que dices, es que ya no tienes Tú ahorita, sentido seguir Maripaz, viviendo. perdón que me vaya a meter en esto, pero tú lo mencionaste hace ratito con Jennifer Nassif, que decías que no te sentías capaz, que creías que sin tu marido no ibas a poder seguir adelante, y decías que hoy tus hijos se sienten muy orgullosos de ti. ¿Crees que tú encontraste un nuevo sentido ahora en tu adultez? Ah, claro, pero por supuesto, pero sí llegó un momento de desesperación que yo decía, es que mi vida ya no tiene ningún sentido. ¿Y mis cómo hijos lo ya están recuerdas grandes. haberlo recibido o cómo fue que lo encontraste? Pues mis hijos me hicieron como que centrarme y decirme, mamá, órale, sal adelante, tú tienes algo por qué vivir. Entonces ahí fue cuando dije, sí, claro que sí, yo soy, yo valgo, yo puedo. Y ese me dio un nuevo sentido. Claro. Y además vas viendo mi transformación. Yo al principio estaba muy abajo, muy caída, muy insegura. Y empecé a renacer como el ave fénix de las cenizas y encontré un nuevo sentido Y es a mi genuino, vida. además. Así Y es. lo encontraste así es. eso gracias a tus hijos, pero las personas que de pronto se sienten en el limbo, que no saben ni para dónde, ¿con quién tienen que acudir? Yo lo referiría a un logoterapeuta Ok. para que razonen sobre su existencia. Las frustraciones, los problemas, todos son parte también del mismo sentido de vida, de la Claro, misma búsqueda, claro. ¿no? Esos son los que te van haciendo más fuerte cada vez. El sufrimiento también es un sentido. O sea, Víctor Wow, Frank qué fuerte dijo es. que en los campos de concentración en los cuales estuvo de 1942 a 1945 y pasó por 4 campos de concentración, dijo que ahí encontró también sentido. Ujú. Y ahí incluso el sentido absoluto. Ahí la gente que tenía creencias religiosas, como eran varios de los judíos y de los católicos, se reunían en las noches en una esquina a hacer oración, jugándose la vida, porque si en eso entraba un capo, los mataba. Yo creo, ¿Cuál es el sentido de vida que él expuso aquí, si lo tuviéramos que decir en una frase? ¿Cuál fue el sentido de vida que él encontró estando dentro de ese sufrimiento, viendo a tanta gente morir en los campos de concentración? Que el que tiene por qué vivir casi siempre encuentra el cómo. El que tiene, ¿y él Decía por qué Nietzsche. tenía por qué vivir? Porque quería escribir la logoterapia y porque tenía esperanza de encontrar a su esposa. No sabía que estaba muerta. Ok, el amor y heredar su legado era su sentido Así de es. vida. Ok, para muchas personas el sentido de vida puede ser la religión, Dios. Que puede ser cualquier por cosa. ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, ¿cuál era su sentido de vida? Amar a Dios a través del prójimo. Ayudando a los demás. Le pasara lo que le pasara. Amar hasta que duela, decía, ¿no? Así es. Amar hasta que duela. Mira, el ejemplo es que todos tenemos un sentido y que hay que encontrarlo y que justo hoy en la mañana hablaba con nuestro productor Andrés Tobar de que de pronto decimos la vida es complicada. No, la vida no es complicada, la vida es así y hay que vivirla y encontrar tu propio camino, tu propio destino y tu propio sentido. Pero como tú dices, siempre hay una posibilidad de hacer y encontrar un nuevo sentido. Pero qué bonito, la posibilidad o La en el lugar pos- en el que Mientras estés. tengamos vida, tenemos la posibilidad de tener un sentido y eso es maravilloso. Y yo creo que te ayuda mucho el que la vida es tan bonita. Entonces, Y efímera. un gran sentido de la vida es vivir. Gozarla. Vivir, disfrutarla. Claro. La vida es muy bonita, Dejar de cuestionarla ¿no? tanto, ¿será? Fíjate, ayer estaba yo viendo un reportaje de una persona que metieron, un inocente, que metieron a él y a su esposa a la cárcel. Y de pronto sale después de 3 años de ser inocente y decía eso. ¿Cómo te la pasaste? Y decía, la verdad, muy bien, porque me di cuenta de que allá dentro de la cárcel les pude ayudar a muchas personas y les pude enseñar y les pude Eso sería como su sentido, ¿no? Le dio sentido a la vida en ese momento que para muchos sería una tragedia. Hay sentido siempre bajo cualquier circunstancia, aunque sea la más adversa, como los campos de concentración, como sea la cárcel. En la cárcel se han escrito grandes obras literarias. Grandes canciones, Grandes canciones. Entonces historias. está en nosotros. Está en en la aterrizar actitud, y en la en- actitud que tú tomes frente al En sufrimiento. la resiliencia podría ser, ¿no? Que tenemos los seres humanos. Sí, la capacidad de volver a tomar tu forma, con lo que tú decías, ¿no? Si tiene uno muchas veces una frustración de sentido, se encuentra en el vacío, quiere suicidarse. Todo esto, decía Frank, es normal cuando hay una frustración del sentido. Cuando lo vuelves a ver ya. No hay que tomar ese Ya, camino, hay que mira tomar cómo el te camino. obedeció de rápido. A la primera dijiste así y mira, Ana Lourdes. Cata, punto. Gracias, Ana Lourdes. Gracias. Para nada.
Bueno, esto daría para muchas. Horas. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.